Bienvenidos a los archivos del Ángel de la Noche. Estos son relatos de experiencias paranormales de gente real, como tú y como yo, que no podrás creer. Comenzamos. El 28 de octubre es el día en el cual las puertas del Mictlán se abren y las almas de nuestros seres queridos, familiares y amigos, e incluso las almas de aquellos gatos y perros que se convirtieron en parte de la familia y que aún no han sido olvidados, tienen permiso de pasar a nuestro mundo a convivir y disfrutar de las delicias que en vida fueron su deleite, que son ofrendadas por aquellos que aún nos recuerdan. En México no se festeja la muerte como tal. En México festejamos la vida, la transición del alma al otro mundo y los lazos familiares que son tan fuertes que prevalecen aún después de la muerte. Bienvenidos al especial de Día de Muertos. Estos son 3 relatos de experiencias paranormales durante estas festividades. Esta historia ha pasado de generación en generación en mi familia. Sucedió en un pequeño pueblo de Tlaxcala. Mi familia siempre ha tomado con mucha seriedad la festividad de Día de Muertos. Mis padres se encargaron de educarnos a mis hermanos y a mí en cuanto a las actividades que se deben realizar durante esta fecha y del significado de cada elemento que se coloca en la ofrenda, como el incienso, por decirle algunos, que se usa para que el alma de nuestros familiares pueda ser guiada y protegida de entidades oscuras en el camino a nuestras casas y tengan una estancia en este mundo cómoda y segura. Cuando era pequeña, mientras mi madre nos daba una lista de todos los familiares fallecidos que llegarían ese día y organizaba la comida que les pondría a cada uno, yo le pregunté si realmente vendrían y se comerían todo eso, ya que esa fecha es de mucho estrés para mi madre, con el afán de que la ofrenda quedara lo mejor posible. Ella me contestó: ellos vendrán, y su visita es tan real como el día y la noche. Nuestros antepasados lo han comprobado. Durante la Revolución, los saqueos y la hambruna era una constante en los pueblos pequeños, y durante esas fechas era muy difícil tener alimento o el dinero para poner las ofrendas. Ese era el caso de una tía abuela que era una adolescente en aquella época, y acababa de perder a su madre. Las cosechas fueron escasas, y lo poco que tenían había sido robado, así que no tenía nada que poner en la ofrenda. Ella, muy preocupada, le dijo a su padre que ese día llegaría el alma de su madre, que había muerto por una enfermedad, y le tocaba ofrenda nueva, ya que en nuestra tradición, cuando alguien muere en los días cercanos a la festividad de Día de Muertos, los elementos que se ponen en la ofrenda como platos, vasos, canastas y manteles tienen que ser nuevos, y obviamente no tenían dinero para eso. Su padre, muy molesto, le dijo: quería trabajar en unas faenas cerca de la barranca, y si le pagaban ese día podría comprar algo para la ofrenda, pero que no era seguro. Mi tía estaba muy triste, así que en cuanto su padre se fue a trabajar, ella fue a recolectar un poco de leña y hierbas aromáticas para sustituir el incienso. Y tuvo la fortuna de encontrar también un poco de quelites, las cuales cocinó para ponerlas en la ofrenda y tener algo que ofrecer a su difunta madre. Era una ofrenda sencilla, pero con mucho amor, se dijo, mientras terminaba de limpiar y colocar la ofrenda. Ese día, su padre no regresó del trabajo. Mi tía estaba preocupada por su padre y molesta a la vez, ya que creía que para evitar gastar dinero en la ofrenda no había regresado a casa. Al día siguiente, poco más de las 2 de la tarde, su padre por fin llegó, pero blanco como papel, y eso preocupó mucho a mi tía. Y al preguntarle qué le había pasado, él solo se dispuso a llorar, y en ese momento se percató lo que su hija había puesto a otra ofrenda, y su llanto aumentó. Cuando pudo controlarse, le dijo: hija mía, no sabes lo que he visto. Acababa de terminar mi jornada de trabajo, así que bajé al fondo de la barranca para traer leña. Estaba a punto de partir las ramas de un árbol con mi hacha, cuando ese árbol me aprisionó con sus ramas, impidiéndome el moverme. Jamás había experimentado algo así. Fue tan rápido que no me di cuenta cuando solté el hacha y no pude liberarme. Estuve algunas horas forcejeando, pero nada. Intenté buscar el hacha para cortar las ramas y me di cuenta que estaba siendo rodeado por una neblina.
que se volvía cada vez más y más espesa. Jamás había estado tan asustado, cuando de repente escuché un movimiento, como el del viento a través del pasto y las hojas secas, y ahí los vi. Era una procesión de mucha gente, vestida con grandes mantos blancos, y llevaban velas en una mano, con las cuales se alumbraban el camino, y en la otra llevaban canastas y platos con mucha comida, fruta, pan y ramos de flores de cempasúchil, todo lo que se acostumbra a poner en la ofrenda. No lo podía creer, esto tenía que ser una broma. Les grité que me ayudaran, que me liberaran, pero nada, ninguno volvió a verme. Era como si no me escucharan, o como si yo no estuviera allí. Ya cansado de forcejear y de gritar, me puse a pensar, resignándome a que tal vez no saldría de allí. Y en ese momento de tranquilidad me di cuenta que la neblina desprendía un aroma singular, a incienso. No sé cuánto tiempo estuve allí, atrapado, pero ya al final de la procesión pude ver a tu madre, que sostenía un plato con quelites y un cuenco con algunas ramas y hierbas quemándose. Le grité que me ayudara, pero no me hizo caso. Al observarla mejor pude ver su expresión de tristeza y de desilusión. Le grité mientras ella se alejaba que me perdonara por no poder ofrecerle algo mejor y por molestarme por tener que poner la ofrenda. La neblina desapareció con ella. Pude liberarme del árbol y corrí inmediatamente a casa. En nuestra tradición, el día 31 de octubre, al mediodía, llegan las almas de los niños de la familia que han fallecido. Esto sucedió el año pasado, mientras ayudaba a mi madre a colocar la fruta, los dulces y las flores en la ofrenda, y ella prendía las veladoras, guindándolas al mencionar el nombre de cada niño. Cuando dijo el nombre de mis hermanos, recordé que murieron cuando eran tan solo unos bebés, así que preparé unos biberones con leche para colocarlos en la ofrenda. En ese momento me di cuenta que mis gatos corrían por todo el lugar, de la misma manera que corren y juegan cuando nos visita mi pequeña sobrina. Y eso era raro, porque en mi casa no hay niños. Traté de no prestar la mayor atención y seguí acomodando las cosas en la ofrenda, cuando de repente se escuchó un pequeño gritito, muy típico de los bebés cuando algo les divierte, y tratando de no sugestionarme, supuse que lo había confundido con el maullido de alguno de los gatos. Pero la duda fue más grande, y le pregunté a mi madre si mi hermanito, Tomás, era el alma más pequeña de los niños que vendrían. Y antes de que mi madre me contestara, se escuchó claramente la voz de un niño que dijo sí. Mi mamá, con una mezcla de sorpresa y alegría, siguió armando la ofrenda, mientras decía, han pasado muchos años desde que escuché esa voz, y le pregunté de quién se trataba. Mi madre con mucha nostalgia me contó que se trataba de su hermano pequeño. Yo sabía que había fallecido a la edad de 13 años. No sabía qué pensar. Los años anteriores solo se sentían las presencias, pero jamás vimos o escuchamos algo. Pero ahora estoy segura que al menos una vez al año nos volvemos a reunir. Cuando era niño, una de mis festividades favoritas era el Día de Muertos. No solo por pedir calaverita y obtener dulces y dinero, también por la fruta y el pan que se pone en la ofrenda. Para mí era eterno el tiempo que teníamos que esperar, ya que solo teníamos permitido tomar algo de la ofrenda hasta el día 2 de noviembre, después del mediodía, que es cuando las almas se van de regreso al más allá. Era una prueba de obediencia muy grande el no tomar nada antes de tiempo, y más cuando eres aún muy pequeño. Recuerdo que a los 8 años intenté tomar un pan, cuando recién habían colocado la ofrenda, pero mi madre me sorprendió y pudo evitarlo, dándome un castigo y un fuerte regaño. Cuando mi mamá se calmó, le pregunté el por qué era tan malo tomar algo de la ofrenda durante el lapso de días en los que las almas estaban aquí, y fue en ese momento que me di cuenta que mi mamá, más que enojada, estaba asustada. Mi madre me contestó, es por las consecuencias. Hay algunas almas que no les gusta que les quiten lo que ya se les dio. Para ellos es una falta de respeto. Yo lo aprendí por las malas. Cuando era pequeña, tu abuela se casó por segunda vez, y mi padrastro también tenía un hijo, casi de la misma edad que yo. Pero a diferencia de mí, mi madre
me crió de una forma muy estricta. Y a él, su padre lo consintió y le permitía hacer lo que quería. Por ser varón, siempre obtenía lo que quería y no aceptaba un no por respuesta. Y ese fue el problema de discusión muchas veces. Cuando llegó la fecha en la que se preparaba la ofrenda para recibir a las almas de nuestros familiares, mi hermanastro armó un tremendo berrinche, porque quería el pan que ya había sido colocado y endonado en la ofrenda. Tu abuela no se lo permitió. Así que esperó a que estuviera distraída, preparando la comida, y así tomar un pan, fruta y tal vez algunos dulces. Yo me di cuenta y corrí a avisarle a tu abuelita, que mi hermanastro había desobedecido. Estábamos entrando a la habitación donde se colocó la ofrenda, cuando el niño le dio una mordida a uno de los panes que acababa de tomar. Y en ese mismo instante, la ofrenda se prendió en fuego, sin ningún motivo aparente. Eran unas llamas muy grandes, como si le hubieran prendido fuego a propósito. Mi madre me hizo retroceder y corrió para quitar al niño, que se encontraba parado frente a la ofrenda. Todo fue tan rápido. Ambos cayeron por el impacto y a duras penas les dio tiempo de alejarse de las llamas. Apagamos el fuego como pudimos y revisamos para averiguar si tal vez alguna de las veladoras se rompió y eso provocó el incendio. Pero nada, ningún vaso estaba roto. La cera estaba negra por el fuego, pero no derretida, y el resto de la ofrenda quedó en cenizas. Es por eso que nunca se debe tomar algo que ya se puso en la ofrenda, hasta que ellos se hayan marchado. Gracias por ver este video. Que tengan una bonita celebración de Todos Santos o Día de Muertos. Si tienes algún relato o evidencias en foto o video de experiencias paranormales y quieres compartirla, no dudes en mandarlos a mi correo. Suscríbete, dale manita arriba y activa la campanita para las notificaciones. Y por favor, comparte este video. Sé parte de la familia del Ángel de la Noche y ayuda al crecimiento de esta comunidad con tu apoyo. Muchas gracias. Y recuerda que la noche es la puerta para nuestros miedos.